Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 43 en numeración humana y número 42 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es el camino a la programación y algo que personalmente me gusta y me fascina. Así que démosle comienzo a lo que es el podcast de hoy, que vamos a seguir hablando un poco más sobre el tema de lo que es consola versus interfaz gráfica de usuario, o GUI como también se lo conoce. Pero no sin antes saludar a lo que son los oyentes y a los que están ingresando ahora a lo que es el chat. Así que saludamos a Damián Tiscornes, que se hace presente y pone 1. No sé qué nos estará queriendo decir, pero fue el primero, así que calculamos que tiene algo que ver con eso. Esperemos próximamente poder deducirlo, o calcularlo o hacer algo con eso. Saludamos acá a Movimiento I, que se hace presente y dice: muy buenas, corruptos de la informática. Y se ríe. Yo pregunto cómo nos descubrió. ¿Cómo está, Gaby? ¿Todo bien? Che, Gaby, una cosita, confírmame. Saliendo de acá vamos para lo que es Movimiento I. Escribirlo así, vamos ya haciéndole publicidad, movimiento y de todo. Saludamos acá a Eddie, que se hace presente y dice: saludos, gente. Hey Eddie, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es el podcast de hoy. Acá dice ese David Newman. Al que no entiende de dónde me río, vuelvo a repetir, pásese por el chat de Spreaker, es muy divertido. Uno puede participar, está bastante bueno. Es muy interactivo, es bastante lindo. Así que acá dice Damián Tiscornes respondiendo a la pregunta: no, David, es que soy el número 1. Esto. Ah, bueno, está bien. Perfecto, acá Gabriel Carbone nos confirma de que saliendo de acá vamos a Movimiento I. Así que no se olviden de, terminando Code Time, pasamos a Movimiento I, donde vamos a estar hablando de lo que es el mundo de la tecnología y dando en particular lo que son noticias de tecnología. Así que arranquemos con lo que es el podcast de hoy. A ver, saludamos a Javier Incitu, perdón, ya leí mal. Dice: muy buenas. Hey, la primera vez que te veo por acá en lo que es el chat, así que bienvenido a lo que es el podcast, a lo que es el en vivo, por lo menos a lo que es el chat, y espero que te guste lo que es el programa de hoy. Perfecto, acá vuelve a confirmarnos Movimiento I, dice: hoy hay Movimiento I, así que arranquemos con lo que es el programa, que tenemos unos cuantos temas y vamos a ver si hoy podemos concluir con lo que es
la parte de consola, porque hasta ahora estamos haciendo este verso y hablamos solamente de lo que son las interfaces en base a texto. Así que vamos a tratar de terminar con esto para ver si la semana que viene ya podemos arrancar con lo que es interfaz gráfica de usuario. Así que bien, vamos a recordar un poco lo que era lo visto en la semana pasada. Recomiendo que si no escucharon el podcast anterior pasen por ahí, porque a pesar de que trato de que no sean cosas dependientes, estamos hablando de que esta es una parte de una serie, o por lo menos en principio es pensado para un episodio, pero viendo que los 40 minutos no alcanzan, se va extendiendo y al final está la parte 4. Como será una idea, existe parte 1, 2 y 3, así que recomiendo que si no las escucharon, después también pasen por ahí para tener un mejor contexto y entender mejor las cosas y de paso informarse un poco más, que nunca está de más. Así que la semana pasada lo que estuvimos viendo era un poco sobre la anatomía de los intérpretes de línea de comando, que estaban divididos, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos un comando, o una línea, mejor dicho, en el intérprete, lo podíamos dividir en tres partes. Una parte era el prompt, que era una información que nos daba el mismo intérprete diciendo en qué carpeta nos ubicamos, qué usuarios estaba utilizando esto, con qué permisos, en qué momento se le dio el permiso y un montón de datos más. Después estuvimos viendo lo que eran los comandos, que podían ser de tres tipos, tanto internos, que eran los que venían incorporados con el intérprete, los que eran incluidos, que son provistos por el sistema operativo, no son parte del intérprete, pero hacen referencia a archivos que son parte del sistema operativo. Esos son, por ejemplo, la mayoría de los comandos que nosotros conocemos. Por ejemplo, haciendo referencia a sistemas operativos Linux, contamos con lo que son comandos como ls, rm, mkdir, o listar, eliminar y crear directorio, o por lo menos esa es su función. Y eso hacen referencia al fin a lo que es un archivo compilado, un archivo binario que se va a ejecutar. Recordemos que todo comando termina ejecutando un programa, o por lo menos esa es la idea. Y cuando estamos hablando de lo que es un comando incluido y no uno interno, generalmente hacemos referencia a un archivo externo que no es parte del intérprete, pero que está dentro de lo que es el mismo sistema operativo. Después veíamos lo que eran los comandos externos, que eran comandos, o mejor dicho, programas mayormente que ejecutamos. Por ejemplo, cuando ejecutamos el Firefox, por dar un ejemplo, o ejecutamos algún editor de texto o cosas así, no son cosas que vienen por defecto en el intérprete ni que vienen incluidas en el sistema operativo. Muchas veces son cosas que nosotros instalamos, o veces que nosotros mismos queremos ejecutar cosas. Por dar un ejemplo, queremos ejecutar o lanzar un intérprete de algo, lanzar un programa, y para eso utilizamos la línea de comandos. Y ahí es donde nosotros empleamos esto, que no es incorporado ni es interno, sino que es externo, y hacemos referencia a un programa que por defecto no vendría. Por eso se lo conoce como externo. Después vimos lo que eran los parámetros, que era información extra que le pasamos. Eso lo vimos muy por encima, y la idea de hoy es profundizar sobre lo que son los parámetros, que es básicamente información extra o cierta información necesaria para el programa, porque hay programas que necesitan información o cierto contexto para trabajar. Entonces con esto vamos a darle órdenes o darle datos a lo que es al programa para que pueda funcionar o correctamente o personalizar el funcionamiento del programa como tal. Entonces vimos todo lo que era el prompt, la protección de recursos, así que si están interesados en lo que es eso, pueden pasarse a lo que es el podcast de la semana pasada. Y hoy vamos a arrancar con lo que son los argumentos o los parámetros. Cuando hablamos de argumentos o parámetros, vuelvo a repetir, hacemos referencia a lo que son datos extra o información extra que le pasamos a un programa. ¿Por qué digo extra? Porque nosotros cuando invocamos un comando, generalmente lo invocamos bajo el nombre del mismo comando. Entonces, todo lo que venga después de esto es básicamente cierta información por demás que le estamos dando, que muchas veces esa información por demás es necesaria, pero que le permite al programa funcionar como se debe, o de manera personalizada, si lo queremos ver así. ¿Cómo se le pasan los argumentos? Lo que se hace uno es escribir generalmente el comando, y después de esto es escribir el conjunto de argumentos que uno le quiere pasar, que se suelen escribir mediante lo que es texto, ya sea una ruta, ya sea un string, ya sea un número, un booleano o lo que sea. Se lo pasamos desde el mismo intérprete. Después cuando uno le da enter, o mejor dicho, da a accionar ese comando, la línea de comando lo que va a hacer es tomar el comando, ejecutarlo e interpretar el resto como esto es un argumento, y se lo pasamos a lo que es el programa. Saludamos acá a Marco B. Espinosa, que dice: saludos, ahora sí alcancé en vivo. Me alegro, Marco. Espero que te guste lo que es el
el programa de hoy y, como siempre digo, a disfrutar de lo que es el podcast, porque acá estamos para pasarlo bien y para aprender algo ya que estamos. Eso es lo lindo, divertirse y aprender. No muy fácil de hacer hoy en día, pero bueno. En sí, un programa, los argumentos se le pasan cuando es iniciado y tiene la peculiaridad de que no necesariamente es un solo argumento. Por ejemplo, nosotros podemos tener un programa que lo que hace es imprimir un string, pero no sabemos qué string va a imprimir o no, o imprime un texto en pantalla o envía un texto a todas las computadoras conectadas a lo que es el equipo. Entonces, nosotros tenemos un programa que, si lo llamamos, envía el texto que le pasemos a otra máquina o a todas las máquinas de la red. Entonces, nosotros lo que haríamos en ese caso es pasarle como argumento al programa cuando lo llamamos, es lanzar el programa, es decir, el comando, por ejemplo, vamos a suponer que se llama broadcast o envío, para hacerlo más lindo, o difusión, para hacerlo más correcto en la traducción. Vamos a llamar al comando, se llama difusión, y a difusión lo que le vamos a pasar es un texto, que va a ser el argumento. Entonces, cuando queremos ejecutar este programa, lo que haríamos en el command prompt o lo que haríamos en la línea de comandos es escribir el comando, por ejemplo, difusión, espacio, ahora vamos a explicar por qué el espacio, y después el argumento, que sería en sí lo que es el texto a enviar. Una vez que uno ingresa eso, el comando se va a ejecutar y lo que va a hacer es llamar al programa difusión y le va a pasar como argumento el dato que nosotros le pasamos al command prompt. Es decir, como, toma, dame un dato y yo se lo transporto. Es como un teléfono de compuesto parecido, nada más que no es un teléfono de compuesto, esto sí funciona. Entonces, esa es la utilidad que tienen los argumentos que le pasamos a lo que es un programa. Por ejemplo, para citar ejemplos que realmente sirven, contamos con lo que es el tan bonito y peligroso a la vez comando RM, que en los sistemas Unix sirve para eliminar. Bastante peligroso por cuestiones de que, a diferencia de lo que es un comando estándar, o mejor dicho, el funcionamiento estándar por interfaz gráfica que contamos en los sistemas operativos, que a la hora de eliminar las cosas van a parar a una papelera de reciclaje por si por las dudas te arrepentís. A diferencia de eso, cuando nosotros trabajamos con la línea de comando, salvo que le agregamos algunos argumentos extra, que generalmente no se hace, por defecto no pregunta, entonces uno le da algo a la opción de eliminar, y esto no va a preguntar, va a eliminar. Y si te equivocaste en el archivo, te equivocaste en la ubicación de lo que vas a eliminar, te vas a querer agarrar la cabeza. Me ha pasado, es muy peligroso ese comando, es poderoso, es muy lindo, es muy útil, pero si lo usas mal, los dolores de cabeza que causa son increíbles. Saludamos acá a Pichu Ramírez, que se hace presente y dice: buenas a todos, saludos del país de los tacos. Hola Pichu, ¿cómo está? ¿Todo bien? Entonces, el comando RM por defecto no puede hacer absolutamente nada, porque nosotros no le estamos diciendo sobre qué actuar. El RM lo que hace, ya le dije, eliminar un archivo. Y si nosotros le pasamos o no le pasamos nada, llamamos a RM, lo que nos va a reportar un error, como falta un argumento. ¿Qué argumento falta? Decime qué es lo que tengo que eliminar. Entonces, lo que tiene que hacer uno es decir, por ejemplo, rm espacio archivo.c, para decir, vamos a eliminar un archivo de extensión C. Entonces, con eso ya podemos eliminar un archivo. Si quisiéramos eliminar varios archivos, acá viene lo que es el tema de múltiples argumentos. Podríamos decir rm, por ejemplo, archivo.c espacio archivo.h, para decir, eliminamos el archivo.c y el header de ese archivo. Entonces ahí es donde tenemos ya múltiples argumentos. Después, por ejemplo, podríamos querer pasarle más argumentos, que eso es algo que vamos a ver ahora, que es, por ejemplo, hacer RM, y acá es donde viene la parte peligrosa del RM, porque hasta ahora está bien, podemos borrar archivos, no pasa nada. Pero el problema es cuando hacemos, por ejemplo, RM-rf y le pasamos la dirección de una carpeta. RM, recordemos que servía para eliminar, pero el eliminar funciona solamente para archivos. Está bien, sé que cuando hablamos de lo que era sistema de archivos dijimos que en realidad las carpetas terminan siendo archivos, pero en lo que es respecto a este comando, trabaja únicamente sobre archivos, salvo que se especifique lo contrario. Saludamos acá a Juan Ciber, que se hace presente y dice: ¿qué pasó, gente? Saludando por aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué gusto verte por acá, che. Entonces, el comando rm por defecto dijimos que eliminaba archivos. ¿Cómo hacemos para que elimine una carpeta? Lo que hay que hacer es que el programa lo que haga es funcionar de manera recursiva.
Es decir, que se meta dentro del directorio y elimine su contenido primero para después eliminar. El RM permite eliminar, por ejemplo, lo que son carpetas, pero si están vacías, si tienen contenido, no va a permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es darle la obligación o darle la orden de eliminar todo el contenido. ¿Cómo hacemos con el guión R? El guión R es una bandera que nos va a indicar, bueno, hacerlo de forma recursiva, es decir, si tenés archivos dentro de esta carpeta, metete y eliminalo. Y si hay una carpeta dentro de la carpeta, metete dentro de esa carpeta y también elimina su contenido. Es decir, va a empezar a meterse en todas las subcarpetas posibles, va a eliminar su contenido, va a eliminar esa subcarpeta, va a eliminar los archivos, para llegar finalmente a lo que es la carpeta como tal que queríamos eliminar y finalmente la elimina. Si vemos el funcionamiento de esto, lo podemos ver como un árbol que se empieza a ramificar, es decir, arrancamos en un directorio, la raíz sería el mismo directorio sobre el que trabajamos y nos empezamos a ramificar en cada directorio. Y finalmente terminamos en lo que son las hojas, que las hojas serían archivos. Eliminamos todos los archivos y vamos eliminando hacia arriba. Es decir, construimos el árbol de eliminaciones, hacemos la recursión y después empezamos a volver para atrás hasta eliminar la raíz. Entonces construimos y destruimos un árbol temporal, podríamos verlo así, es una representación posible. Y lo que haría este comando sería eliminar. Ahora, veamos que no le pasamos solamente -R, le pasamos F también. Bueno, -F significa forzar. Es decir, si por defecto el archivo no se deja eliminar, intenta forzar un poco. Forcejear un poquitito y trata de eliminarlo. Es decir, si hay archivos que tienen cierta protección, podremos incluso eliminarlos. Así que usarlo bajo ciertas responsabilidades y mucho cuidado. Con lo que es referencia a algunos lenguajes de programación, ya sea como C o C++ o Java, tenemos lo que es la opción de pasar argumentos a los programas. ¿Cómo se hace eso? Nosotros, al igual que como lo haríamos con un comando clásico, podríamos ejecutar un programa en Java, por dar un ejemplo, o un programa en C, para hacerlo más fácil en C, porque la sintaxis es mucho más simple. Para ejecutar un comando en C es básicamente pasar el nombre del archivo y que se ejecute a la línea de comando. No es mucha ciencia, no es que hay que escribir un montón de comandos raros ni un programa para ejecutar, sino que simplemente decimos, bueno, le pasas el archivo como tal y va a decir, bueno, esto es un archivo, es un binario, voy a tratar de ejecutarlo y como es un ejecutable, va a funcionar. Ahora bien, nosotros le podríamos haber pasado argumentos. ¿Dónde van a parar esos argumentos dentro de un programa C? Por ejemplo, lo que son programas como en lenguaje de programación como ser C o Java, lo que se hace es que hay una función main o la función principal, que es la función que se llama cuando se lanza el programa. Es de bastante utilidad esta función y de hecho esta función lo que suele tomar como son strings o arreglos de caracteres, que básicamente vendría a ser un string, es decir, le pasamos texto, un arreglo de texto, muchas palabras por decirlo así. Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando nosotros le pasamos un argumento por línea de comando, esos argumentos van a parar lo que es un arreglo de strings, un arreglo de texto por decirlo así, y después el programa en sí tiene que encargarse, si es que le va a dar utilidad, de procesar eso. Por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer el programa que hace difusión, que toma un texto y lo envía a todas las computadoras, y el main lo que haría es decir, bueno, voy a agarrar el texto que me pasaron desde la línea de comando, que es el argumento de la misma función, voy a procesarlo si es que tengo que procesarlo y lo voy a mandar a todos lados que yo pueda. Entonces, ahí estamos viendo cómo tomamos un argumento y el programa le va a dar utilidad. Por ejemplo, en lenguajes como ser Python cambia un poco esto, ya que los argumentos no se pasan a lo que es la función main. Los argumentos son globales, es decir, en cualquier parte del programa tenemos acceso a los argumentos que le pasamos al programa cuando lo lanzamos. Bueno o malo es la implementación que utiliza Python, es su propia implementación. Tiene sus ventajas porque podés tener, ya te digo, acceso desde cualquier lado. Hay veces que por cuestiones de seguridad no es tan agradable, pero a lo que es por ejemplo en C, Java y muchos lenguajes eso no se permite, y sí o sí los argumentos los tenés que tomar de lo que es la función main, y si necesitas que alguna otra función tenga acceso a ese dato, o vos agarrás el contenido del argumento que le pasás al main y lo convertís en algo global, es decir, lo guardás en una variable global, o se lo pasás como argumento a la función que necesita de ese dato. Son las dos opciones que tenés. En Python no es necesario porque siempre es accesible para cualquier cosa. Entonces ya estamos viendo que esto realmente tiene su utilidad. Es bastante bueno e importante saber usarlo. Es algo que se aprende cuando se crean aplicaciones más que nada en base a línea de comando. En aplicaciones gráficas también es útil, pero se usa por ahí mucho menos. Entonces tenemos ese tipo de cosas.
Otra de las cosas que podemos pasar como argumento es no solamente un texto, un número, podemos pasar lo que son opciones o banderas, por decirlo así, que banderas o switch, interruptores, distintos nombres, que tienen la utilidad de modificar lo que es la operación de un comando, pero con la peculiaridad de que los valores que puede tener generalmente son true o false o son un indicador de lo próximo que va a venir. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, nosotros podríamos querer que nuestro programa por defecto no imprima nada en pantalla, es decir, funcione como si fuese en modo incógnito. Nosotros ejecutamos el programa se empieza a funcionar y por dentro no sabemos qué pasa, no sabemos si hay un error, no sabemos nada. Nosotros confiamos que el programa va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Acá pregunta Damián Tiscornia, Antonio Banderas, no necesariamente y no precisamente. Entonces, nosotros el programa por defecto querríamos que no imprima nada, porque no queremos que se llene la pantalla un montón de caracteres, simplemente queremos que el programa funcione. Pero por ejemplo quisiéramos de que si le pasamos cierta opción o le pasamos un cierto argumento, modifiquemos ese comportamiento y que ahora el programa sí nos imprima cada cosa que hace. Por ejemplo, imprime procesando el texto, nos imprime tratando de enviar, enviando, mensaje enviado, se ha recibido un mensaje, el contenido del mensaje es tal, es decir, va a ser mucho más verboso, va a tener mucho más contenido. Y eso se lo hace mediante este modificador. Por defecto, uno podría hacer que el programa imprima todo eso, pero es molesto que se esté actualizando todo el tiempo y mostrando un montón de información innecesaria que no le vamos a dar utilidad. Entonces, por defecto, lo que haría uno como buena regla es ocultar toda esa información. Y en caso de que el programador o el usuario quiera utilizar esa información, bueno, le pasamos un argumento extra que vamos a decir que ahora va a ser verboso o verbose, para decir, bien, a partir de ahora yo quiero que todo lo que te haya puesto el programador que se imprima, lo imprimas. Se pueden poner distintas maneras, incluso quiero que seas verboso en la fase de enviado de mensaje, quiero que seas verboso en el procesamiento del texto, quiero que seas verboso en distintas secciones. Entonces también podemos, en vez de que se imprima toda la información, se imprima solamente una parte, que es muy útil cuando el programa es modularizable, es decir, se pueden dividir las cosas en distintas funciones. Eso es bastante útil. Entonces una buena práctica es modularizar el programa en el sentido de decir, bueno, esta parte se encarga de procesar las cadenas de entrada, esta parte se encarga de procesar mensajes, esta parte se encarga de enviar mensajes. Entonces podemos subdividir cada una y hacer que se impriman los mensajes referidos a cada cosa o que se imprima todo. Son opciones que tenemos, son distintas formas de trabajar y de hecho a la hora de trabajar y encontrarse con que el programa no hace lo que tendría que hacer, es muy útil a la hora de decir, mira, acá está imprimiendo esto y tiene un carácter de más. Por eso me está eliminando un carácter. Tenemos un carácter de más, hay que eliminar ese carácter. Hay que ver después por qué sale ese carácter de más. Pero sirve para lo que es la depuración o el debugging, como se lo conoce también. O debug si lo leemos muy, muy literal. Entonces son distintas cosas que nos brindan los lenguajes de programación. Y digo que se llaman banderas cuando pueden tener un valor de verdad o falsedad. Es decir, tienen dos valores posibles. Por ejemplo, en el caso del verbose o del verboso, tiene dos opciones, o es verboso o es no verboso, es simple. Por defecto es no verboso y uno lo que haría es agregar el argumento de decir, bueno, ahora quiero que sea verboso. Son opciones. Otras cosas que podemos hacer es decir, por ejemplo, le vamos a pasar los argumentos desordenados. Por defecto el programa tomaría primero la entrada, después tomaría la salida y después tomaría, por ejemplo, el algoritmo a aplicar interiormente porque tenemos 3 algoritmos internos. Entonces ahora lo que podemos hacer es cambiar ese orden diciendo, ponemos una bandera indicando que vamos a poner a partir de ahora lo que es la entrada, es decir, ponemos por ejemplo guión input para decir entrada, le ponemos cuál va a ser la entrada, después ponemos guión, por ejemplo, algorithm para decir ahora vamos a especificar el algoritmo y después ponemos otra bandera que va a decir output para decir salida y ahí especificamos dónde queremos que se guarde la salida. Saludamos acá a Primo 4K que se hace presente y dice muy buenas noches señores, aquí apoyando. Hola Primo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y a disfrutar de lo que es el programa de hoy. Entonces ya estamos viendo cómo podemos modificar incluso el orden de los argumentos utilizando banderas. Obviamente dentro de lo que es el programa hay que preparar al mismo programa para que soporte eso. Hay librerías que vienen por defecto. Por ejemplo, en lo que es Python existe Argument Parser o argparse que sirve para parsear argumentos, que lo que hace es justamente uno crea o le indica lo que es el argparse o al parser de argumentos, el comportamiento que quisiera que le devuelva a cada, cómo quiere que procese, y esto se encarga de no me importa el orden, no me importa nada, yo sé cómo procesar los argumentos.
Entonces así es como podemos facilitar muchas cosas. Ya les digo, existen muchas librerías al respecto y es de bastante utilidad saber utilizar las banderas o los indicadores de argumento. Existen lo que son ciertas convenciones, por ejemplo vamos a hacer en convenciones en lo que son sistemas basados en Unix. Las opciones generalmente comienzan escribiendo con lo que es un doble guión. Se escribe doble guión y el nombre de la opción. Por ejemplo, la opción de hacer que se imprima más texto, se imprima información detallada es _verbose. Eso se especifica de esa manera. Y después existen maneras cortas de decirlo. Es decir, cuando no queremos escribir todo eso, podemos escribirlo de una manera resumida escribiendo en vez de 2 guiones, un solo guión y la primera letra del comando ejecutar. Por ejemplo, verbose empieza con B corta, así que en vez de escribir _verbose, escribimos _b. Y estaríamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál de los dos es válido? Los dos son válidos, los dos funcionan, los dos hacen lo mismo. Con una tenemos que escribir más, con otra tenemos que escribir menos. Ahora cuando escribimos _b, no nos da mucha idea. Ahora ponemos _verbose y leemos verbose y nos damos una idea de lo que está haciendo. Depende de lo que uno le convenga y de lo que uno sepa, pero ahí tenemos siempre generalmente esas dos opciones. No siempre, pero si el programador lo permite, generalmente se pueden poner esas dos opciones. Después podemos hacer que después de por ejemplo, guión algo, o sea, guión, por ejemplo, argumento o entrada, le podemos ponemos un espacio y le pasamos otro argumento más, o una lista de argumentos. Algo importante a considerar, los comandos, los argumentos y las opciones en lo que es los sistemas basados en Unix son case sensitive, es decir, le da importancia entre lo que son mayúsculas y minúsculas, así que hay que ser muy cuidadoso de no pifiar la letra, porque _b corta minúscula y _b corta mayúscula puede tener una diferencia notable, o si el programador lo puso, bueno, que haga lo mismo. Pero muchas veces como que tenemos 27 letras y si trabajamos bajo el estándar estadounidense tenemos menos letras todavía. El inglés por defecto no tiene todas las letras que contamos en el español. Por ejemplo, la ñ no es una letra del inglés. Entonces las opciones se reducen aún más. Y hay programas que tienen muchísimas opciones. Entonces llega un punto que las opciones recortadas nos quedamos sin letras disponibles y tenemos que pasar a utilizar mayúsculas o cosas así, que nos van a permitir el tema de especificar distintos comportamientos. No lo vamos a escribir la M minúscula que la M mayúscula, pueden tener significado diferente o no. Eso ya depende de cómo fue programado. Tal como hicimos con las opciones, existen formas de acortar lo que son comandos. Hay veces que se brindan dos comandos válidos, uno de la manera normal y otro de la manera más corta. ¿Y para qué sirve la manera más corta? Es para hacer las cosas más cómodas al que tiene que ejecutar el programa, o simplificar las cosas. El tema de decir no tengo que escribir tanto, no tiene por ahí mucho más sentido que eso. Es hacer las cosas más cortitas, por decirlo así. Por ejemplo, lo que es el comando crear directorio tendría que ser make directory, es decir, de crear directorio. Ahora, ¿qué es lo que se hace? El comando por defecto de crear directorio no es make directory explícitamente, sino que es mkdir, que es una abreviación, una forma de acortar la expresión. Por ejemplo, el superusuario o el usuario root, nosotros accedemos mediante lo que es superuser, pero superuser es bastante largo, entonces decidieron recortarlo y escribir su. Uno va a entender que es superuser porque ese sería el comando asociado. Tenemos asimismo, por ejemplo, en lo que es el gestor de paquetes por defecto de Ubuntu y de muchas distribuciones basadas en Debian, lo que es el aptitude get. Pero a la hora de uno utilizarlo, en realidad en vez de escribir aptitude get, escribe apt get. Entonces son abreviaciones, formas cortas de trabajar, son por ahí más cómodas. Y una de las ventajas que contamos, por ejemplo, en lo que son las terminales casi siempre, es el tema de poder autocompletar. En el sentido de decir, por ejemplo, empezamos a escribir aptitude y antes de escribir el get le damos al tabulador. Y el tabulador lo que nos va a hacer es va a tratar de completar, y si tiene más de una opción para autocompletar, va a decir cuáles son las sugerencias. Entonces uno tiene que seguir escribiendo hasta que llega a un punto de que la elección del autocompletado sea única. Pero si el comando es único, uno empieza a escribirlo, le da el tabulador y se autocompleta. Lo mismo pasa con un directorio. Si el directorio se llama esta es la carpeta que tiene la foto de todas mis vacaciones, es molesto tener que escribir todo eso. Entonces escribimos esta es la carpeta que, le damos al tabulador y se autocompletó. Entonces son cosas bastante cómodas. Ahora bien, recordemos cuando dijimos lo que era la interfaz basada en consola de comandos, o el intérprete de comandos tiene algo que es molesto.
Los comandos no son intuitivos, ya le digo, mkdir o make directory, si uno diría make directory y se maneja medianamente bien con el inglés, uno diría, bueno, crea un directorio, no hay ningún problema. Uno pone mkdir y si no se da cuenta, estamos en un problema. Uno pone rm y se queda pensando, y rm, viene de remove, o sea, de eliminar. Ponemos, por ejemplo, lo que es ls, que es list, que es de hacer un listado, pero ponemos ls y ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? O por ejemplo tenemos el comando, no es un comando, es un intérprete. El intérprete de Haskell es GHCI, es uno de los tantos intérpretes que hay de Haskell. Y uno escribe GHCI, ¿quién me va a decir que eso tiene algo que ver con Haskell? Está bien, tiene una H en algún lugar, pero no me da mucha idea. Entonces, tenemos que contar con lo que es alguna ayuda, alguna pista. Existen manuales, obviamente, eso siempre existen, recomiendo siempre leerlo. Pero, a pesar de que la crítica de lo que son las interfaces de línea de comando es que no son del todo intuitivas y que muchas veces los usuarios no se le provee al usuario un método o no se le provee información necesaria para saber utilizar la línea de comandos, existen ciertas formas de ayuda. Por ejemplo, hay muchos intérpretes de línea de comando que lo que hacen es, si escribimos un comando y nos faltaron los argumentos, y lo tratamos de ejecutar, nos va a imprimir, hay un error, te va a decir cuál es el error y va a decir falta tal argumento o este programa toma tales argumentos y le imprime los argumentos que tomaría, explicando para qué sirve cada argumento. Es como reporte de error, pero ya que estamos te voy a decir qué es lo que te falta. Pero tampoco nos podemos fiar de eso. ¿Por qué? Porque hay comandos que no necesitan argumentos. Por ejemplo, el ls por defecto no necesita argumento. El ls es un programa que sirve para listar el contenido de un directorio pero por defecto no toma argumentos, y cuando no toma argumentos, ¿qué es lo que va a listar? El directorio actual. Recordemos que siempre el intérprete de línea de comando está ubicado en un directorio, y lo que hacemos si llamamos a ls simplemente va a listar el directorio actual. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos listar el contenido de otro directorio? Bueno, hacemos ls espacio y lo que es la dirección del directorio a listar. Pero si ponemos ls solo nos va a listar y no nos va a dar ninguna pista, entonces tampoco nos podemos fiar porque hay comandos que no necesariamente necesitan de lo que son argumentos extra. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Hay programas que nos permiten acceder a distintos tipos de ayuda, es decir, más o menos verbosos, en el sentido de te damos más o menos texto a leer. Y por suerte contamos muchas veces con lo que es una ayuda bastante importante, que hay un comando llamado help o man, dependiendo. Y por ejemplo uno lo que podría hacer es llamar al escribir el comando y después poner como argumento lo que es la palabra help. Si el desarrollador le puso una ayuda, un manual o algo, cuando le ingresa el parámetro help, lo que va a hacer es en vez de ejecutar el programa, va a imprimir en pantalla el manual o la lista de cosas que puede hacer el programa. Muchas veces no viene con help, así que lo que se hace es tratar de buscar el manual del programa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se escribe man, espacio, el nombre del programa, le damos a enter y el sistema se va a encargar de buscar, si es posible, un manual para el programa que tenemos, y ahí nos va a dar un manual, hay veces que cortito, que dice, bueno, esto sirve para esto y ya está, y hay veces que empieza a exprimirte un manual extremadamente largo diciendo, bueno, esta función tiene, este comando tiene todas estas funciones, todos estos argumentos, con ejemplos, todo, es como un manual precioso, hermoso y que ayuda muchísimo. Entonces tenemos ese tipo de ayudas. Por dar un ejemplo, el GCC o el New C Compiler o el compilador de C de GNU o New, como lo pronunciemos, es el compilador de software libre utilizado para justamente compilar el lenguaje de programación C. Uno le da a lo que es man GCC y la cantidad de ayuda que se imprime un manual increíblemente largo. El GCC tiene opciones para todo, banderas por todos lados, es muy poderoso. Pero vemos toda esa cantidad de banderas y es complicado. Uno que prefiere cuando está empezando. Yo quiero compilar un programa simplemente, entonces prefiero un programa con interfaz gráfica de usuario porque es más simple. Solamente le doy el botón que dice compilar y listo. Pero por ejemplo quisiéramos que el código se compile utilizando otro ensamblador que no sea el ensamblador por defecto que vamos a trabajar para este procesador, sino quiero que compiles con un ensamblador utilizado por otro sistema operativo. ¿Y para qué me sirve? Para por ejemplo ejecutarlo si tenemos una computadora con procesador de 64 bits o x86-64 bajo la norma de Intel, de AT&T y de Unix. Tenemos un problemita,
Si queremos ejecutar ese comando o ese código en lo que es un equipo con ARM, no vamos a poder porque el ensamblador, el código máquina es distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es compilarlo con el código máquina pero de ARM. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle a la orden al compilador que no tome por defecto la compilación para lo que es el procesador actual. Quiero que lo compile para un procesador que no voy a poder ejecutar en esta máquina porque es x86-64, pero sí, por lo menos lo voy a poder ejecutar en la otra. Entonces ya tenemos esa cosa. Y así es como podemos empezar a trabajar, a hacer cosas más profundas. Es muy complejo, tiene muchas posibilidades. Y es en base a lo que uno quiera hacer o no, el meterse en lo que es ese campo. Por ejemplo, entre lo que es la ayuda, una forma de mostrar la ayuda, hay ciertos patrones que respetan los manuales, que es poner entre signo menor y mayor lo que es los nombres de los argumentos. Por ejemplo, el comando ping, que sirve para hacer un ping a lo que es un enlace o una dirección, toma lo que es el argumento hostname. El hostname es básicamente a dónde le queremos hacer el ping. Entonces, lo que vendría a escribir el manual sería ping, signo de menor, hostname, signo de mayor. Entonces, es un indicador que donde aparece entre signo de menor y mayor, ahí hay un argumento. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, argumentos opcionales. Entonces, lo que es un argumento opcional son argumentos que pueden estar o no, y eso se lo escriben entre corchetes. Tenemos, por ejemplo, argumentos que se pueden hacer en una sucesión, es decir, una lista o varios argumentos. Eso se escribe un argumento y después puntos suspensivos para indicar, bueno, por ejemplo, entrada 1, entrada 2 y entrada 3. En vez de escribir eso y no sabemos cuántas entradas vamos a tener, ponemos entrada 1, puntos suspensivos. Y es para decir, bueno, date cuenta de que puede venir uno o más. Tenemos, por ejemplo, el pipe o la barra vertical, que sirve para indicar que vamos a tener dos opciones válidas para exactamente lo mismo. Escribimos, por ejemplo, guión B o guión verbose. Los dos hacen exactamente lo mismo. Entonces, para indicar que tenemos una opción o la otra, ponemos el pipe. Que de hecho es curioso que muchos lenguajes de programación lo tomen como el operador de o, es decir, esto o esto. Y acá se viene a respetar lo que es esta característica. Otra cosa a considerar son el espacio de los caracteres, es decir, qué caracteres están disponibles en lo que es el intérprete. Uno está acostumbrado a escribir con los caracteres que quiera, con ñ, con emojis incluso. Pero tenemos un problema, muchos intérpretes solamente soportan el ASCII, o sea, el estándar antiguo de lo que es la interpretación de strings o de caracteres, que son 128 o 256 según el estándar con el que estemos trabajando. Y por ejemplo la ñ no está contemplada, entonces tenemos que también tener en cuenta de no pasar una ñ o le pasamos un acento, porque si por ejemplo el compilador por defecto toma lo que es un caracteres codificados en ASCII y el nombre del archivo le puso calculador de año nuevo, tiene una letra ñ. En el momento que le pasemos eso al intérprete y lo tratemos de ejecutar, se va a romper todo, va a decir la ñ no es un carácter reconocido, esto no va a funcionar. Entonces hay que tener en consideración eso, qué caracteres están disponibles y qué no. Últimamente ya todos los intérpretes incluyen lo que es el Unicode, o sea, el carácter que se te cante. Son prácticamente todos los caracteres existentes. Entonces no tendrías problemas, pero originalmente sí teníamos ese tipo de problema. Y de hecho cuando compilas un programa en C o en C++, el tema de no poner ñ y cosas así es muy importante. Así que la palabra año, ahora que lo escribas con año y ya está. Queda horrible, pero... O lo escribís en inglés, que también es otra convención que hay. Otra de las funciones que contamos en lo que es un intérprete de línea de comandos es el tema de permitir incluso ejecutarse o hacer algo parecido a lo que es un lenguaje de programación, porque un intérprete de línea de comandos es como una mezcla entre un lenguaje de programación, porque lo podemos ver como un lenguaje de programación, ya que le podemos dar instrucciones, pero a su vez es una interfaz, es como una cosa medio extraña, y al fin y al cabo es como una mezcla medio rara, así que no llegamos a un consenso de qué es lo que es, pero nos brinda lo que es la posibilidad de hacer cosas poderosas. Tenemos, por ejemplo, lenguajes de programación que nos brindan la posibilidad de ejecutar código dentro de lo que es el mismo intérprete, es decir, tenemos un intérprete, que es el intérprete por defecto, y ahora queremos abrir un intérprete de Haskell. Entonces, dentro del intérprete abrimos otro intérprete, ¿sí? Inception, anidar, como lo quieran llamar. Tenemos un intérprete dentro de un intérprete y vamos a trabajar con el intérprete de lo que es, por ejemplo, Haskell. El intérprete de Haskell o el intérprete de lo que es Python. Entonces, con eso podemos empezar a lo que es
trabajar con código dentro del intérprete de Haskell, podemos ejecutar código de Haskell, pero lo que escribimos dentro del intérprete de Haskell no va a pertenecer al intérprete de más afuera, es perteneciente exclusivamente al intérprete de Haskell. Así que los comandos que se ponen dentro del intérprete de Haskell corresponden al intérprete de Haskell. No nos importa si estamos aún así dentro de otro intérprete. Le vamos a dar importancia al intérprete más profundo o al intérprete último ejecutado. Es decir, en este caso, el último ejecutado es el que acabamos de lanzar, que es el intérprete de Haskell. Entonces tenemos estas maneras de trabajar, son incluso más óptimas. Tenemos lenguajes de programación enfocados a lo que es este aspecto. Y algo de lo que hay que destacar que nos permiten las interfaces de línea de comando, y ya con esto vamos a ir terminando, es el scripting. La mayoría de intérpretes de comandos soportan lo que es el scripting. Vamos a definir primero lo que es un script. Un script es básicamente un pequeño programa o una sucesión de código, una sucesión de instrucciones que sirven para lo que es automatizar una tarea que podría realizar una persona. Esta tarea puede ser simple o compleja. Por ejemplo, una tarea podría ser eliminar todos los archivos con extensión .jpg. Sería tedioso tener que recorrer un disco rígido de 1 terabyte buscando cada imagen .jpg, y recordemos que hay veces que está con JPG mayúscula, a veces JPG minúscula, no se respeta muy bien eso, pero hay un directorio que queremos preservarlo, entonces empezamos a tener lío. Y un script podríamos hacer, bueno, voy a hacer un script que lo que haga es escanearme el disco rígido entero y elimine todos los JPG que se encuentre, menos los que están en tal directorio. Es un pequeño programita que viene a automatizar esa tarea, y la verdad que está bueno el dejarle al programita que automatice el hecho de procesar como 100.000 archivos. Está buenísimo porque te lo hacen 5 segundos, y si te pusiera vos lo tenés que hacer en varias horas. Entonces tenemos este tipo de opciones. Incluso los intérpretes, o cuando creamos script, podemos crear scripts que sean intérpretes a su vez. Haskell, y eso es algo que me está tocando ver en lo que es la universidad, podemos crear parsers. Es decir, parser es algo que toma un string o una cadena de texto y lo procesa. Cuando uno le pasa texto a lo que es un programa, el programa después tiene que procesar ese texto. Ese procesamiento se lo conoce como parsing. Es decir, voy a tomar el string y lo voy a convertir en algo útil para el programa. Y por ejemplo en Haskell, que es un lenguaje de programación y podemos ejecutar un intérprete, podemos crear un intérprete para nosotros que haga otras cosas, que no va a hacer lo que hace por defecto Haskell, con Haskell. Por no contar otras anécdotas como crear un compilador de Haskell en Haskell, o crear un compilador de C en C, o cosas así. Pero ya medio como que nos estamos quedando sin tiempo, así que no vamos a profundizar mucho en eso. Pero lo importante entender es que es muy útil en el scripting. Podemos crear pequeños programas o grandes que automaticen lo que es la tarea de una persona en lo que es una sucesión de instrucciones o comandos. Y eso se puede hacer en la línea de comando y es muy útil. Se pueden crear muchos comandos, muchos archivos. Por ejemplo, archivos de bash, que es lo que se utiliza en Linux. Y con esos archivos lo que nosotros podemos hacer es ejecutar un código o empezar a trabajar de manera más cómoda. Es decir, vamos a crear un script que se encargue de compilar un proyecto. Entonces nosotros no tenemos que darle todas con las banderas y un montón de cosas. Creamos un script que lo que haga es tomar archivos, empezar a analizar, eliminar archivos innecesarios, compilar, eliminar archivos innecesarios de eso, archivo basura, y ejecutar el programa. Y nosotros lo único que hicimos fue ejecutar un archivo, que en principio lo tuvimos que crear y programar, pero después automatizó toda la tarea. Acá dice Damián que con eso borraríamos su preciado material. Así que bueno, vamos a ya dar por concluido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber entrado a los que están escuchando tanto en vivo como en diferido. Se les agradece muchísimo. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @davidgiordana, vía correo electrónico davidgiordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, hacemos el programa de programación llamado Code Time, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, iVoox, YouTube, SoundCloud. Ahora también estamos en Google Play Music, así que ya no hay excusas. Contamos con un canal de Telegram que es @code-time o telegram.me/code-time, donde van a poder ver todas las cosas que vamos publicando. Vamos a publicar lo que es la encuesta del próximo tema para la semana que viene, así que voten ahí, van a poder elegir lo que es el tema para la próxima semana. Ya con esto terminamos con lo que es interfaz de línea de comando. Vamos a pasar a lo que es interfaz gráfica de usuario. Vamos a analizar sus ventajas y desventajas. Hasta ahora vimos las ventajas y desventajas de la línea de comando, así que vamos a ir viendo eso. Muchas gracias a todos los que pasaron. Saludamos a Damián Discornia, a Juan Silvera, a Primo 4K, saludamos a Picho Ramírez, a Marcos B. Espinosa, a Movimiento I, saludamos a Javier In Situ, que se hizo presente, saludamos a Eddie, cómo no, y muchas gracias a todos por haber pasado lo que es el podcast. Y ahora vamos para lo que es Movimiento I, así que no se vaya muy lejos, que enseguida, en menos de 15 minutos, estamos arrancando. Así que espero que les haya gustado, no se olviden de compartir, dar corazón, comentar,
suscribirse a lo que es el podcast o tanto al canal de YouTube. Contamos también con un canal de YouTube que es, ahí me buscan como David Giordano, donde tenemos también un curso de programación de lenguaje de programación Swift versión 3. Así que pásense por ahí, es totalmente gratuito y está en español. Mañana a la mañana estamos subiendo el próximo episodio. Así que espero que les haya gustado y será hasta la próxima.